Prácticas Profesional Docente 2, segundo de especial, nuevos entornos de prácticas. El objetivo de estas prácticas que ustedes van a hacer durante este año y en el contexto que estamos viviendo, es que ustedes logren reflexionar de una forma sistemática sobre todas las variables que rodean a la educación especial, la respuesta educativa a la diversidad y a la integración escolar, detectando las barreras existentes y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, procurando mantener una continua conexión dialéctica entre el conocimiento teórico y el práctico. En esto les repito que en prácticas, al ser un taller, convergen contenidos de otros espacios. La idea es que de todos los espacios puedan converger en práctica. Entonces ustedes pueden ir trayendo materiales, pueden ir trayendo inquietudes de otros espacios y nosotros vamos charlándolos en el taller y lo vamos relacionando con lo que es la modalidad de educación especial. En un contexto de educación no presencial. Este es un contexto histórico, nunca había pasado esto que se tuviera que cortar tan drásticamente la presencialidad y que tuviéramos que recurrir a la tecnología, a la información y a la comunicación como la única alternativa. Hasta antes de esta pandemia, las TICs por lo general se limitaban al uso de docentes innovadores o de prácticas aisladas, y ahora se ha generalizado. Necesariamente una de las competencias que tenemos que desarrollar los docentes en estos nuevos entornos, no solamente cuando se levante la cuarentena por la pandemia, sino que es algo que se va a mantener, es el desarrollo de competencias digitales y el uso de herramientas digitales. Entonces, esta parte de las prácticas 2 vamos a hacer uso de las herramientas digitales que conozcan y van a tener que investigar y ustedes proponer también herramientas otras y recursos. Bueno, ese va a ser el objetivo para las prácticas de este año. Les invito a que retomen el material sobre aprendizaje basado en casos. Yo lo puse acá al revés, puse ACB, en realidad es ABC. Trabajado en didáctica de la educación especial para profundizar sobre esta técnica que usaremos como práctica. Va a ser central en prácticas 2. Aspectos a considerar. Las prácticas se deben realizar durante el periodo establecido. En esto vamos a necesitar mucho del compromiso de ustedes. Si quieren realizar las prácticas este año, tienen que ser dentro de los parámetros establecidos, porque los casos con los que vamos a trabajar son casos reales y las demandas son reales, es decir, que también tenemos un tiempo para responder a estas demandas. Si ustedes se salen del tiempo de las actividades, no van a poder responder e inmediatamente este proceso de las prácticas se vería truncado y tendrían que retomarlo el año que viene, ¿sí? En eso yo les pido que ustedes, he decidido darles hoy las consignas y vamos a ver los casos para que ustedes tengan tiempo de organizarse. Recuerden que tienen que cumplir con determinada carga horaria que exigen también las prácticas. Las prácticas deben ser realizadas durante el periodo establecido. El periodo establecido no es al azar, sino que se basa en el tiempo acordado con los docentes para que ellos también puedan aplicar en sus grupos las propuestas que surjan de este taller. Tengan en cuenta que se trabajará con casos reales y las producciones didácticas que surjan deben ser evaluadas en el taller y posteriormente por los docentes que las reciban para aplicarlas en los casos que nos han proporcionado. Algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta en el desarrollo de estas prácticas, implicancias. Primero van a tener que analizar el caso asignado, identificando la mayor cantidad de variables involucradas. Pero tiene que ser completo el trabajo que hagamos. Características de los estudiantes, individuales, participativas y contextuales. Tenemos que identificar estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza, recursos de tecnología de la información y la comunicación que se usen. En las propuestas que nosotros vayamos a hacer tenemos que ver aquellos que son potenciales de usar. Y los aprendizajes que se van a priorizar con las propuestas que hagamos. Identificar los principales desafíos en relación a formas de motivación, representación y expresión, ¿sí? Estos son los tres principios en general de los que habla el DUA.
diseñar una propuesta didáctica en forma de planificación que responda a los desafíos identificados, con instrumentos de evaluación. Y esto es fundamental. Cada vez que nosotros vayamos a hacer una propuesta de intervención, una secuencia didáctica, un proyecto, una ABP, un aprendizaje basado en proyectos, tenemos que contemplar desde el principio cuáles son los instrumentos, las técnicas y los métodos de evaluación que vamos a utilizar, cuáles son los criterios que vamos a tener en cuenta y los aprendizajes o contenidos con los que vamos a trabajar. Y van a tener que elaborar los mediadores correspondientes para la aplicación de la propuesta, ya sean audiovisuales, manipulables o digitales. En toda situación didáctica, yo siempre les digo y se los sigo recordando, que intervienen al menos 3 elementos. En realidad depende de los análisis, son mucho más. Pero 3 elementos que serían los fundamentales. Un docente, un aprendiz, y un mediador y un contenido, perdón, 4 elementos. Y un contenido. Estos mediadores son fundamentales a la hora de que nosotros vayamos a trabajar el contenido con el grupo que nos toque. Ese mediador, que es un recurso didáctico, que puede ser un texto, un libro, un video, una canción, un juego, un material concreto, tiene que ser acorde al grupo con el que vayamos a trabajar. El acompañamiento. El acompañamiento de las prácticas 2 los vamos a realizar a través de la plataforma. Ya está habilitado el foro Nuevos Entornos de Práctica, donde ustedes pueden ir plasmando las dudas, las consultas y los aportes que vayan surgiendo. Pueden compartir experiencias, analizar y debatir aspectos relacionados al espacio, y la participación en el foro será evaluada considerando los criterios TIGRES, esto que estábamos hablando el otro día. Pueden ver el archivo en la plataforma, está ahí colgadito, y va a ser parte de su proceso de práctica. Este es el organizador, sus prácticas comenzarían el 29, es decir, el lunes que viene. Discúlpenme. Les voy a presentar ahora el organizador para que tengan tiempo ustedes de irlo estudiando. Esta es solamente la primera semana. Lo vamos a tener que dividir en 2 semanas. Una antes de las vacaciones, que sería la semana que viene, y otra, 1 o 2, dependiendo de cada caso, luego de las vacaciones, ni bien volvamos a cursar. En el día 1, ustedes tendrían que realizar el análisis del caso, lectura. En esto van a tener una ventaja, que es que yo los casos ya los subí a la plataforma, solamente los vamos a asignar ahora, vamos a anotar con qué caso va a trabajar cada uno de ustedes, entonces ya estas actividades ya las pueden ir realizando desde esta semana, tienen más tiempo para organizarse y demás. La idea es que el primer día ustedes puedan analizar el caso, para el mismo deberán seleccionar bibliografía y aportes de al menos 5 espacios cursados o encursados, es decir, que pueden seleccionar de espacios del primer año o espacios del segundo año, pero al menos tienen que ser de 5 espacios, para que podamos ir relacionando esta teoría que ustedes han visto en los diferentes espacios con lo que les toque hacer realmente en prácticas. Ya tienen una ventaja, otra ventaja más, que es que de didáctica de la educación especial vamos a tomar mucho material, muchísimo, como el aprendizaje basado en casos, el DUA, los estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje. Entonces solamente le restarían buscar de otros 4 espacios más cuáles son los contenidos con los que ustedes pueden relacionar. Bueno, la actividad que tienen para ese día 2 es el análisis del caso. Abocarse de lleno al análisis del caso, que eso ya lo pueden ir adelantando en esta semana. Elaborar 5 preguntas, el día 2, elaborar 5 preguntas pertinentes para realizar a los docentes que brindan sus casos. En esto les voy a compartir un material que se llama de las buenas preguntas, es más que nada para leer y reflexionar. Uno de los requisitos para este día 2 es que esas 5 preguntas que ustedes elaboren sean pertinentes, sean coherentes y sean útiles para ustedes, ¿sí? Viendo qué es lo demás que tienen que hacer. Van a tener que presentar una planificación, después hacer material didáctico, digital y concreto. Entonces, traten de que esas 5 preguntas sean muy bien elaboradas. Van a tener para presentarlo hasta las 6 de la tarde por el foro de Nuevos Entornos. Esas 5 preguntas que ustedes manden van a ser fundamentales
en el resto de sus prácticas. Yo se las voy a elevar a los docentes que nos han pasado su caso, a cada uno, y ellos cuando nos den las respuestas se las voy a hacer llegar a ustedes. También por el foro. El día 3 tienen que elaborar 15 sugerencias para la elaboración de una secuencia didáctica y su mediación. Estas sugerencias, ¿hacia qué tienen que ir orientadas? Estas sugerencias tienen que ir orientadas hacia los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje. Por ejemplo, si ustedes ven en este análisis del caso y en la información que le den los docentes, que los chicos tienen un estilo de aprendizaje más auditivo, entonces una de las sugerencias que ustedes van a poner al final del informe el viernes va a ser, pero que la van a entregar acá para que las vayamos charlando, va a ser, por ejemplo, considerar recursos digitales audiovisuales, por ejemplo, uno. O si es un estilo kinestésico, considerar juegos, qué tipo de juegos, depende del caso que les toque. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta para la elaboración, porque mis perros se están matando afuera, que tienen que tener en cuenta para la elaboración de esta sugerencia, son las orientaciones didácticas según los diagnósticos de los estudiantes. Esto, mientras mayor cantidad de bibliografía ustedes puedan incorporar, va a ser mucho más rico y les va a ser mucho más fácil a ustedes después realizar la propuesta. Otra de las sugerencias en relación a los recursos que serán necesarios, tanto recursos digitales como recursos materiales o humanos. La temática que se va a abordar, es decir, sugerencias en relación a ese tema. Si están trabajando, si a ustedes les piden los docentes que trabajen con matemáticas y dentro de matemática que trabajen numeración, bueno, ¿cuáles son las sugerencias que ustedes van a tener que tener en cuenta para trabajar matemática, la numeración, hasta el número 50, con ese chico que les tocó, con ese grupo? Las sugerencias también tienen que estar en relación al DUA, a los principios del DUA, y a las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, en esto, por ejemplo, si los chicos usan recursos digitales, si no los usan, si los usan con apoyo, sin apoyo, todas esas cosas que ustedes van a tener que tener en cuenta cuando ustedes propongan una secuencia, propongan una actividad para ese grupo. El día 4, una reflexión sobre el caso, la teoría, es decir, que acá van a tener que citar espacios y autores. Si es un material, por ejemplo, de una materia que ustedes estén cursando, por ejemplo, didáctica de la educación especial, pueden citar la referencia al material que ustedes están utilizando. Y tengan en cuenta que su criterio será evaluada con los criterios, que su intervención, perdón, será evaluada con los criterios TIGRES. O sea, que esa intervención que ustedes vayan a hacer en el foro, revisen cada uno de los criterios para poder hacerla de la forma más completa posible. Esa intervención en el foro, o sea, el día 4 lo que tendrían que hacer, generar esa reflexión, ya la pueden ir pensando también, para hacer una intervención en el foro. El día 5 tendrían que entregar el informe completo del caso. Informe completo del caso con lo analizado. En el caso asignado, la información que yo les dé, más la información de los espacios curriculares que ustedes ya van a ir recabando en esta semana, y la encuesta que ustedes hagan a los docentes. Calculamos que ya para ese día viernes yo les voy a pedir a los docentes, los profes están muy comprometidos, todos los que han accedido a compartir sus casos con nosotros, ya para ese día ustedes, para el día jueves, tengan la respuesta de los docentes. Entonces, hasta las 6 de la tarde de ese día viernes, ustedes tendrían para elaborar un informe completo del caso. Yo les subí un material en la plataforma donde pueden ver que es un modelo o las cosas, elementos que no pueden faltarle a un informe diagnóstico, ¿sí? Y se van a dar cuenta cuando lo lean que son todos estos elementos que ustedes van a ir considerando en el día 1, día 2, día 3 y día 4 de sus prácticas. Les va a servir para ese informe del caso para tenerlo bien completo. Esta sería la primera etapa de las prácticas profesionales docentes en nuevos entornos digitales o mediados por las tecnologías.